Tema 9. Memoria y amnesia. Introducción. La amnesia es un trastorno severo de la memoria que puede afectar a diferentes aspectos de la vida de una persona, ya sea de su pasado o su situación actual, así como en su interacción con el medio y con los demás. Scoville y Milner, en 1957, constataron que la operación bilateral en la región temporal media del cerebro, a través de una escisión bilateral extensa del hipocampo y del giro hipocampal, producía pérdida de memoria severa y duradera, y que la cantidad de memoria perdida dependía de la extensión extirpada. Los pacientes con lesiones en el hipocampo conservan la comprensión, el uso del lenguaje, el recuerdo de experiencias anteriores a la operación y los conocimientos de la profesión que desempeñan, pero olvidan los acontecimientos a medida que ocurren. Esto indica que el hipocampo y el giro hipocampal son esenciales para la consolidación de las experiencias que han de pasar a ser memorias duraderas. Scoville y Milner también destacaron el papel de los lóbulos temporales medios en la memoria. Alan Baddeley, en 2009, refirió un caso en el que el paciente sufrió un ataque al corazón con anoxia y tras seis semanas en coma empezó a tener problemas de memoria. No recordaba dónde guardaba las cosas, cómo poner la alarma del reloj, cómo llegar a un lugar conocido. Tenía dificultad para comprender las películas porque olvidaba el argumento que acababa de ver y no podía reconocer a los personajes. Olvidaba los nombres de las personas, de qué las conocía, etc. Finalmente recobró la memoria. Amnesia retrógrada. Este tipo de amnesia afecta a todo lo que el individuo ha aprendido antes del comienzo de la enfermedad. El paciente no puede recordar nada de lo almacenado en la memoria antes del momento en que se declaró la amnesia. Amnesia anterógrada. En este tipo de enfermedad, la persona es incapaz de aprender y recordar nada de lo ocurrido a partir del comienzo de la amnesia. Síndrome amnésico. Consiste en la imposibilidad de aprender información nueva de naturaleza episódica. Las causas pueden ser Alzheimer, alcoholismo, conocido como síndrome de Korsakoff, infecciones, anoxia, que es la falta de oxígeno en el cerebro, traumatismos en la cabeza o lesiones cerebrales. Los estudios de Warrington y Weisskranz. En los años 60, estos autores publicaron una serie de artículos sobre pacientes amnésicos. Procedimiento. Presentaron a los pacientes, sanos y amnésicos, palabras y dibujos fragmentados, de más incompleto a más completo. Los pacientes amnésicos mostraron facilitación perceptiva con la repetición en la presentación de los estímulos, que es el priming, e identificaban los niveles más fragmentados, de memoria implícita. Resultados similares a los de los pacientes sanos. Pero horas o días después actuaban al azar, con gran dificultad en el reconocimiento. Estudios en casos de pacientes amnésicos. Un caso muy estudiado sobre amnesia fue el paciente conocido como HM, al que los 27 años extirparon bilateralmente el hipocampo, parte de los dos lóbulos temporales, la amígdala y algunas áreas próximas a la corteza temporal porque sufría de fuertes y recurrentes crisis epilépticas. En la intervención le lesionaron otras zonas del sistema temporal medio adyacentes al hipocampo. Memoria tras la operación. El paciente recordaba su pasado excepto 2 años antes de la operación, es decir, sufría cierta amnesia retrógrada. No podía aprender ni retener información nueva, amnesia anterógrada, por lo que si le presentaban a una persona, luego no la recordaba. Si leía un párrafo de un libro, luego no recordaba haberlo leído. Se mudó de domicilio y nunca recordaba el camino a su casa. Mantenía conversaciones fluidas, su percepción era normal y su memoria a corto plazo también normal. Podía repetir hasta 7 dígitos seguidos. Pero la información de su memoria a corto plazo nunca pasaba a la memoria a largo plazo. Era incapaz de traer a la memoria información de manera consciente, pero su memoria implícita, la recuperación no consciente, era normal. Frederick fue un paciente amnésico al que Schachter, neuropsicólogo norteamericano, presentó palabras y dibujos para que luego los recordara. Pero Frederick era incapaz. El paciente poseía una inteligencia normal, una memoria procedimental intacta, jugaba perfectamente al golf y conocía las reglas, pero no recordaba lo que había hecho unos momentos antes o semanas antes, cómo había llegado a un sitio o qué había hecho la semana anterior.
Padecía lo que se denomina el síndrome amnésico. El síndrome amnésico. Este síndrome puede ser resultado de un daño producido en el hipocampo y otras regiones adyacentes como el sistema temporal medio. Se puede deber a muchas causas como Alzheimer, traumatismos, infecciones como encefalitis o meningitis, derrame cerebral, alcoholismo o consumo de drogas como la cocaína o el LSD. Anatomía del hipocampo. Se localiza en el lóbulo temporal medio de cada hemisferio. Está formado por dos láminas enrolladas. Una de estas láminas se llama cuerno de Amón y se subdivide en CA1, CA2, CA3 y CA4. La otra lámina es el giro dentado. La corteza entorrinal interviene en las conexiones que llegan y salen del hipocampo. Hay también conexiones directas entre el hipocampo y las regiones subcorticales a través del fórnix. Las causas de daño bilateral hipocampal pueden ser anoxia, isquemia o encefalitis. Lesiones hipocampales bilaterales. El síndrome amnésico es producido por lesión bilateral en el hipocampo, pero se preservan las funciones del lenguaje, la inteligencia y la memoria implícita. Hay un deterioro severo en la capacidad para aprender y retener información en la memoria episódica. Clark y Maguire, en 2016, han señalado que los pacientes con lesiones hipocampales bilaterales pueden formar asociaciones cuando el aprendizaje es implícito, pero no recuerdan cómo y cuándo obtuvieron la información. Tampoco pueden usar de manera flexible la información adquirida. El conocimiento de estos pacientes carece de contexto, tiempo y lugar. No pueden construir representaciones internas de escenas ni pueden reconstruir escenas de acontecimientos pasados o imaginar escenas que van a ocurrir. Baddeley y Warrington, en 1970, realizaron un estudio con enfermos amnésicos de varias etiologías, pero con sus funciones intelectuales preservadas, con la memoria episódica seriamente deteriorada. Realizaron una tarea de recuerdo inmediato y otra de recuerdo libre. En los resultados se mostró que los pacientes amnésicos actuaron igual que los sanos en la tarea de amplitud de memoria de dígitos y mostraron un efecto de recencia normal en la tarea de recuerdo libre de series de palabras no relacionadas, pero mostraron un marcado deterioro en el recuerdo de las primeras palabras de la serie. Resumen de las características de las personas con amnesia. Tienen dificultad severa para aprender y recordar información nueva, que sería amnesia anterógrada, dificultad para recordar información anterior al comienzo de la enfermedad, amnesia retrógrada, memoria inmediata normal, aprendizaje normal en memoria implícita, en la no consciente, y funcionamiento normal en tareas cognitivas de memoria semánticas, como definiciones o conversaciones. Tipos de amnesia. Amnesias orgánicas, la amnesia retrógrada y anterógrada. Las lesiones bilaterales en los lóbulos temporales en el hipocampo y el síndrome de Korsakoff, que es la intoxicación alcohólica, la anoxia y la encefalitis pueden causar amnesia. Se deteriora la memoria episódica y otras capacidades cognitivas. Vamos a ver la amnesia anterógrada. La memoria a corto plazo se mantiene normal, pero ante una distracción el paciente se olvida de qué estaba hablando. Se conserva la memoria de hábitos y habilidades motoras y el paciente puede aprender nuevas habilidades como escribir hacia atrás o juegos, pero poco tiempo después no recuerda haberlos aprendido. Amnesia retrógrada. Se produce por lesión en tres áreas: el hipocampo, los ganglios basales y el diencéfalo. En el hipocampo y áreas colindantes de los lóbulos temporales medios. El hipocampo es la puerta de entrada de la nueva información antes de ser almacenada en la memoria permanente. Los ganglios basales producen acetilcolina, lo que ayuda a almacenar nueva información, y el diencéfalo se lesiona con el síndrome de Korsakoff. El caso de Clive Werin, amnesia retrógrada y anterógrada. Clive Werin era un músico británico que contrajo un herpes que le produjo encefalitis. La enfermedad le destruyó el hipocampo, por lo que tuvo un trastorno de memoria severo que le impedía transferir información de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. También tenía lesionados parcialmente los lóbulos temporales y frontales. Los lóbulos temporales contienen la amígdala, implicada en el control emocional y memorias asociadas.
Waring podía codificar nuevos recuerdos y almacenarlos, pero despertaba a los pocos minutos, volviendo a poner en marcha su consciencia cuando la amplitud temporal de su memoria a corto plazo terminaba, amnesia anterógrada. Recordaba poco de su vida anterior, amnesia retrógrada. Waring recuerda cómo se toca el piano y puede dirigir un coro, pero no recuerda haber recibido educación musical, por lo que su memoria procedimental no resultó dañada. Luego olvida que haya hecho una interpretación musical y comienza a temblar porque es incapaz de controlar sus emociones debido a la lesión en el lóbulo frontal inferior. Su cerebro intenta enviar información, con los potenciales de acción, a estructuras de su cerebro que ya no existen. Esto le causa epilepsia severa. Fragmento del diario de Clive Waring. Por ejemplo, a las 7:46 me he despertado por primera vez, a las 7:47 esta enfermedad ha sido como la muerte hasta ahora, todos mis sentidos funcionan bien, a las 8:07 ya estoy despierto, a las 8:31 ahora estoy real y completamente despierto, a las 9:06 ahora estoy perfecto, desmesuradamente despierto, a las 9:34 ahora estoy superlativo y realmente despierto. Amnesias funcionales. Amnesia postraumática y amnesia global transitoria. A condiciones menos frecuentes, donde hay amnesia retrógrada, se les denomina amnesia psicogénica o amnesia funcional. Paciente típico con amnesia psicogénica o funcional. Aparición abrupta de amnesia retrógrada, pérdida de la identidad personal y poca o nula amnesia anterógrada. Los historiales psiquiátricos significativos pueden ser abuso de alcohol y otras sustancias, trastornos de ansiedad, trastorno de estrés postraumático, esquizofrenia paranoide crónica, depresión con intento de suicidio. Amnesia postraumática. Tras un fuerte golpe en la cabeza, suele seguir un periodo de coma con falta de consciencia de segundos, minutos o semanas. Al recuperar la consciencia, el paciente está confuso. Sufre de amnesia retrógrada permanente a los acontecimientos del accidente y amnesia anterógrada. Suele mejorar poco a poco. Por ejemplo, los soldados pueden sufrir golpes en la cabeza como consecuencia de la explosión de algún artefacto, lo que puede producir amnesia postraumática. Amnesia global transitoria. Ocurre sin que exista un trauma o se haya producido síndrome amnésico. Los pacientes no recuerdan los hechos recientes y pierden transitoriamente la habilidad de realizar nuevos aprendizajes y formar nuevos recuerdos. No pueden retener información nueva. Tienen una pérdida transitoria de la memoria a largo plazo. Sufren pérdida de memoria de los acontecimientos recientes. Padecen desorientación temporal y espacial. Conocen a sus familiares pero no recuerdan lo que han hecho ese día. Preguntan una y otra vez dónde estoy. La función del lenguaje, la atención y las habilidades visoespaciales y sociales permanecen intactas. Normalmente desaparece con el tiempo, que puede ser de hasta 24 horas, y no se conocen las causas, que podrían ser múltiples. Pérdida selectiva de memoria. Hubo un caso de un adolescente, LD, que padeció una encefalitis vírica, lo que le produjo una lesión en el lóbulo temporal derecho que se extendió hacia la corteza frontal. Padecía amnesia retrógrada, pero no anterógrada. No reconocía a sus familiares ni amistades. Podía aprender nuevos conceptos, pero padecía agnosia, incapacidad para reconocer objetos. Tenía la memoria visual deteriorada. Reconocía objetos, pero no podía representar imágenes en su memoria. Hay casos en que los pacientes identifican animales, seres vivos, pero no objetos, seres inanimados. La pérdida selectiva de memoria se podría explicar porque las estructuras cerebrales implicadas en la representación de determinadas categorías se encuentran dañadas. Aunque se ha señalado que el problema podría venir de la familiaridad o la complejidad de los objetos, ya que en estudios se ha mostrado que los objetos familiares o poco complejos son más fáciles de identificar. Los pacientes que sufren un trastorno relacionado con la dificultad para identificar ejemplares de una categoría pueden identificar nombres de ejemplares de esa categoría, pero no si son ejemplares raros. Se puede dar la amnesia semántica pura, no asociada a otro déficit intelectual, perceptivo o lingüístico, donde la memoria autobiográfica está intacta. Está ligada a trastornos semántico-conceptuales, por ejemplo, incapacidad para identificar instrumentos musicales.
Aunque los pacientes con problemas semánticos pueden reconocer objetos representados a través del tacto y la vista, es decir, pueden nombrar los objetos basándose en la acción evocada. Algunos investigadores han señalado que es importante distinguir entre la información perceptiva y la información funcional. Los animales, seres vivos, pueden diferenciarse por la información perceptiva, mientras que los objetos inanimados, como las herramientas, pueden diferenciarse por la información de su función. Aunque el concepto función se puede codificar de diferentes maneras, lo que puede ser una objeción. Disociaciones de la memoria en la amnesia. Graf, Squire y Mandler, en 1984, evaluaron la memoria implícita y explícita de pacientes amnésicos. Presentaron listas de palabras y luego solo las letras iniciales para que los pacientes adivinaran una palabra que encajara con esas letras, la memoria implícita, y después, en la tarea de memoria explícita, pidieron a los participantes que completaran con palabras que recordaran de la lista que se les presentó en un principio. Resultados. Los pacientes amnésicos actuaron mucho peor que los controles con la memoria explícita, pero de manera similar en la tarea de memoria implícita. En otro estudio, Graf, Shimamura y Squire, en 1985, tomaron 3 grupos de participantes. Grupo 1, amnésicos. Mostraron una memoria implícita normal evaluada a través del priming. La memoria explícita fue muy deficiente. Grupo 2, alcohólicos, y el grupo 3, control, que estaban sanos. En la mayoría de estudios sobre memoria implícita se han utilizado palabras como estímulos. Los pacientes amnésicos son más eficientes si tienen que identificar una palabra expuesta brevísimamente en el umbral de detección. También son rápidos cuando juzgan si el estímulo es una palabra real o no, y es más probable que generen la palabra presentada cuando en la fase de prueba se presentan las primeras letras de las palabras. Es decir, en estas tareas actúan igual que los grupos control, o sea, que los sanos. Cuando se utiliza identificación de dibujos en amnésicos, se muestra que los pacientes con síndrome de Korsakoff y los amnésicos muestran memoria implícita intacta, con memoria explícita de dibujos muy deteriorada. Sin embargo, el priming de ambos es normal. En compleción de dibujos fragmentados, los pacientes Korsakoff y los amnésicos mostraron menor priming que los controles. Aunque ambos identificaron los dibujos repetidos a un nivel más fragmentado que los dibujos nuevos, en la fase de test implícito la magnitud del efecto priming fue menor que en los controles.